Vamos a continuar con la serie que estamos. Amén. El anterior domingo se dio el título. ¿Quién se acuerda? ¿Qué dice la serie? ¿Qué dice la serie? ¿Ah? Habíamos dicho después de la ascensión, ¿y ahora qué? ¿Se acuerdan? ¿Y ahora qué? Amén. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y hemos tenido el anterior domingo toda la explicación de Babel y de los idiomas. ¿Se acuerdan? Y me gustó mucho y quiero resaltar algo que dijo Esteban. No fue castigo de Dios, fue intervención de Dios. Amén. Qué lindo poder abrir la mente, el entendimiento y comprender lo que Dios hace a cabalidad. Muy bien, vamos a continuar, vamos a seguir avanzando en este cronograma de todo este acontecimiento del Señor Jesús. ¿Sí? Para empezar, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Con eso termina el Antiguo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Del Nuevo. Mateo. Muy bien. Nuevo. Entonces, bíblicamente, entre Malaquías y Mateo pasaron 400 años. Y bíblicamente se llama 400 años de silencio. ¿Por qué se llama 400 años de silencio? Porque desde Malaquías el Señor no habló más a través de otro profeta. El siguiente profeta fue Juan el Bautista. Juan el Bautista está en el Nuevo Testamento, aunque él nació bajo la ley, porque es contemporáneo de Jesús. Y a Juan el Bautista le tocó anunciar que el reino de Dios ya había llegado. Pero entre lo que profetizó Malaquías y Juan el Bautista, hay 400 años de silencio. Pero vamos a ver si realmente fueron 400 años de silencio o no. Es verdad que Dios no usó a ningún otro hombre para que sea profeta. No hubo más palabra. Pero en esos 400 años el mundo no se detuvo. El mundo siguió girando y la historia siguió ocurriendo. Entonces vamos a ver algunos detalles que pasaron en esos 400 años, que llamamos 400 años de silencio, pero no paró el mundo. La historia continuó. Y bueno, ver todos los detalles de esos 400 años no nos alcanzaría hasta la tarde, ¿sí? Entonces, he escogido algunos puntos muy importantes. Amén. Uno de los detalles muy importantes es que el imperio de Alejandro Magno, que duró desde el año 336 a.C., cuando ascendió al trono de Macedonia, hasta su muerte en junio de 323 a.C., durante este periodo de menos de 13 años, creó uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, extendiéndose desde Grecia hasta Egipto y partes de la India. Entonces, estamos viendo que desde el año 336 al 323, no se olviden que antes de Cristo los años iban disminuyendo, ¿no? ¿Sí? Cuanto más nos acercábamos a Cristo, los años disminuían, no aumentaban como ahora. Ahora los años aumentan. Pero del 3, no hay error, no es que me he equivocado, 336 al 323. Son 13 años más o menos que duró el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno murió joven, murió muy joven. Pero creo que todos hemos llevado en historia lo que hizo Alejandro Magno, el gran conquistador. Entonces, en ese periodo de 400 años, sucedió esto. El imperio de Alejandro Magno y las conquistas que él tuvo. Ven, el mundo no se detuvo. Siguieron ocurriendo cosas que están registradas en la historia. Muy bien, Alejandro Magno murió joven. Su imperio entonces fue dividido entre sus generales, conocidos como los diádocos, no diáconos, diádocos.
ahí lo tienen, ¿sí? Sucesores. Tras guerras sucesorias, los principales tenemos a cuatro generales de Alejandro Magno. Uno fue Ptolomeo, fundó la dinastía ptolomaica en Egipto. Entonces, ¿qué les parece? Ptolomeo no sonaba egipcio, pero él venía del imperio helenístico. Amén. Entonces, de Alejandro Magno se dividieron en 4 imperios. Todo lo que había conquistado Alejandro Magno se divide en 4. Hubo división. El primero es la dinastía ptolomaica. El segundo es Seleuco I. Estableció el imperio selúcida en Asia. El tercero es Lisímaco. Nombres interesantes, ¿no? ¿Sí? Gobernó Tracia y Asia Menor. Y el cuarto es Casandro, que tomó el control de Macedonia y Grecia. Amén. Ya nos estamos acercando un poquito a lo que quiero que vayamos al fondo de este tema. Entonces, 4 imperios de un gran imperio de Alejandro Magno. Muy bien. Entonces, ¿por qué Dios no dio palabra durante ese tiempo? ¿Quieren saber por qué? ¿Quieren saber o no? Amén. Estamos viendo un poquito nomás de lo que pasó en la historia del mundo. Dios no habló esos 400 años y parecería que se hubiera desentendido, que hagan lo que quieran esos 400 años. Sin embargo, Dios no dio palabra. ¿Saben por qué? Porque ya la había dado para esos 400 años. La palabra de Dios ya estaba dada. Entonces no hubo silencio absoluto. Estaba dada la palabra profética de Dios para esos 400 años. ¿Quieren saber dónde? ¿Quién ha dicho Daniel? Amén, gloria a Dios. Gracias. Amén. Muy bien. Entonces Dios no necesitaba hablar esos 400 años porque ya dio una palabra profética. ¿Sí? Esos acontecimientos fueron anunciados por el profeta Daniel en Daniel 8, 5 al 8. Si quieren pueden sacar una fotito porque no vamos a leer Daniel hoy día, si no sería muy largo. Para que recuerden, estén en casa, lean. Porque a veces leemos al profeta Daniel y no entendemos bien qué está diciendo o a qué se está refiriendo. Y les voy a contar algo. En Daniel 8, 5 al 8 y 21, 22, describe a Alejandro Magno como un macho cabrío, con un cuerno notable, que destruye al imperio medo-persa. Amén. Y luego en Daniel 11, 3 al 4, habla de un rey valiente que domina un gran imperio, el cual luego se divide en 4. Si ustedes leen con más detalle la información que les estoy dando de Alejandro Magno y de los 4 imperios que se dividieron y leen Daniel, van a ver que Daniel describe perfectamente todo cómo sucedió. El imperio de Alejandro Magno y la división de los 4 imperios. Amén. Dios ya había anunciado. Entonces Dios calló esos 400 años porque quería que el pueblo se diera cuenta de que lo que había anunciado ya se había cumplido antecitos de la llegada del Mesías. ¿Cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios en ese silencio? Que su pueblo escudriñara las Escrituras para que entiendan que lo que había pasado estaba anunciado y se había cumplido. Y que lo que Juan el Bautista estaba anunciando se estaba cumpliendo. Ese era el propósito de Dios. Y tenemos que entender algo. Me voy a adelantar a los siguientes domingos. Se va a hablar sobre Apocalipsis, ¿verdad, Pastor Sergio? Amén. Entonces, lo que está anunciado, que todavía no se ha cumplido, se va a cumplir. Si se ha cumplido el Antiguo Testamento, todo lo que falta del Nuevo se va a cumplir en el nombre de Jesús. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, se dividieron el imperio y ¿qué pasó? En esas divisiones, ¿me están siguiendo? Cada uno de esas 4 dinastías conquistó regiones y al conquistar regiones también, no nos olvidemos que hubo la diáspora judía.
la gran dispersión judía. Fueron conquistados, fueron llevados cautivos y fueron dispersados a distintos pueblos. ¿Y qué sucedió? Que estos cuatro, Ptolomeo, Seleuco, Lisímaco y Casandro, empezaron a dominar, y el gran propósito que tenían, porque ellos eran contrarios a Dios, no se olviden que eran politeístas y eran idólatras y eran paganos, eran de todo. Entonces, ¿cuál era su propósito? Anular el idioma hebreo. Anular el idioma hebreo. Y al anular el idioma hebreo, querían anular la identidad del pueblo de Israel. Es más o menos lo que estaba sucediendo acá. ¿Qué idiomas originarios? Bueno, en Bolivia hay varios idiomas, ¿no? 60 y algo. Pero digamos los tres más importantes son quechua, aymara y guaraní, ¿verdad? Cuando vinieron los jesuitas al oriente, impusieron el español. Los españoles quisieron anular el quechua y el aymara. ¿Verdad o no? Se quiso anular. ¿Y qué pasó? Todo tenía que ser en español, los colegios, los documentos, etcétera, etcétera. Pero se mantuvo una tradición, ¿sí? Los abuelitos de los abuelitos hablaban quechua, enseñaron quechua y se mantuvo el quechua. Y les digo que muchos extranjeros cuando vienen y aprenden español y aprenden quechua, dicen que el quechua es más bonito. Les gusta porque es muy dulce. Amén. Entonces no se perdió el quechua, no se perdió el aymara y no se perdió el guaraní. ¿Por qué? Porque hay una esencia, hay una identidad. Pero volviendo al pueblo hebreo, querían que el idioma hebreo desaparezca, que desaparezca la cultura hebraica y que desaparezca la adoración a Jehová. Entonces, como consecuencia de eso, hubieron muchas cosas, solamente estoy resaltando una. Surgieron los macabeos. ¿Han escuchado hablar de los macabeos? Incluso está en la Biblia católica, no en los libros apócrifos. El libro de los macabeos. Fueron una familia sacerdotal judía que lideró, ahí tienen el cuadrito, el resumen, una exitosa revuelta en el siglo II a.C. contra el imperio seleucida, dirigidos por Matatías y sus hijos, destacando Judas Macabeo, que le decían el martillo. Lucharon contra la helenización forzosa impuesta por Antíoco IV Epifanes, restaurando el templo de Jerusalén. Su victoria se conmemora en la festividad de Hanukkah. Tal vez han escuchado alguna vez la fiesta de Hanukkah. Es una fiesta del pueblo hebreo. Entonces, esa es la esencia del Hanukkah. ¿Me están siguiendo? Tal vez ahorita dicen, bueno, los versículos, la Biblia, pero estamos viendo historia primero. 400 años de silencio, pero lo que pasó. Amén. Dios no habló porque ya había hablado. Hubo dominación, pero hubo un grupo que dijeron, nos vamos a rebelar. Y ese grupo, los macabeos, logró retomar el templo, lo reconstruyó. Fueron guerrilleros, ¿sí? Pero lograron vencer en esa partecita, ¿sí? O sea, lucharon contra la helenización forzosa, contra Antíoco IV Epifanes. Amén. Entonces de ahí viene el Hanukkah. ¿Estamos bien hasta ahí? En ese contexto de todo lo que había pasado, es que viene el Mesías, viene el Señor Jesús. ¿Sí? Idioma principal en el tiempo de Jesús. El hebreo estaba reducido, no se hablaba. Los cultos en el Medio Oriente hablaban griego. ¿Hola? Los muy cultos hablaban griego. Y el pueblo en general hablaba arameo. ¿Por qué? Porque el arameo les había sido impuesto. Entonces, en todos estos años, el arameo por las conquistas helénicas se convirtió en el idioma corriente. Todo se hacía en arameo. Por eso es que el Señor Jesús viene y empieza a predicar en arameo.
en el idioma del pueblo. Amén. Es como que si el Señor Jesús recién vendría ahorita y se fuera a las provincias, no predicaría en español. El Señor Jesús acá predicaría en quechua. Si se va al altiplano, predicaría en aymara. Si se va al oriente, predicaría en guaraní, no en español. ¿Me están siguiendo? ¿Por qué? Porque el hebreo fue reducido. Era la lengua vernácula, materna, común en Galilea y Judea durante el siglo I, adoptada tras siglos de influencias de los imperios asirio y babilónico. Vuelvo a repetir, les fueron impuestos esos idiomas. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? ¿Les interesa o no? Es que vamos a entender algo. Vamos a hablar de Pentecostés y de las lenguas, ¿sí? Pero no vamos a entender si no entendemos lo que pasó históricamente y lo que Dios anunció y lo que Dios estaba haciendo. ¿Amén? Muy bien. El hebreo se limitaba más al uso litúrgico y religioso, mientras que el griego era la lengua administrativa y comercial. Es más o menos lo que pasaba en la época de la colonia acá, que se daba misa en latín, ¿no ve? Yo todavía de niño llegué a escuchar la misa en latín y no entendíamos nada, ¿sí? Lo único que me acuerdo es que el sacerdote decía Dominus vobiscum. Y amén decíamos, pero no sabíamos qué quería decir. ¿Me entiende? No teníamos acceso al latín porque hablábamos español. Entonces, la casta religiosa hablaba hebreo, pero el pueblo no entendía y no tenía acceso a las escrituras. ¿Me están siguiendo? Entonces la historia se repite, ¿no? En Bolivia hemos vivido algo parecido. Muy bien. Ahora que ya hemos visto los idiomas, la separación de idiomas, la separación de culturas y el hecho de querer anular la identidad del pueblo de Dios, ahora sí, vámonos a Hechos 2, 1 al 13, por favor. Vamos a leer. Y habíamos hablado de la ascensión del Señor Jesús, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? El Señor Jesús fue llevado en una nube, ¿recuerdan? Y vinieron dos ángeles, ¿y qué les dijeron a los apóstoles? Dejen de mirar arriba, así como se ha ido, Él va a volver. Pero tienen una misión más importante, porque le dijeron, ¿restaurarás el reino de Dios ahora? Y el Señor Jesús agarra y les dice, no les es dado a ustedes saber los tiempos y la sazón de mi Padre, pero tienen algo más importante que hacer, que era la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Amén. Ahora vamos a ver la gran comisión en qué idioma debe ser. ¿Sí? Vamos a aprender eso. Amén. ¿Tienen los versículos? No. Amén. Vamos a Hechos 2, 1 al 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Pararemos un ratito ahí. En otra versión dice que estaban en una casa. El Señor Jesús les había dicho que se queden juntos hasta que reciban ¿qué? Poder del Espíritu Santo. Y habíamos dejado bien claro establecido qué es el bautismo en el Espíritu Santo, cuándo sucede y por qué en ese momento ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Ya no voy a repetir. Si no se acuerdan, está en Face las prédicas. Muy bien. Entonces dice que estaban el día de Pentecostés. Vuelvo a aclarar. No es que Pentecostés empezó a existir ese día porque vino el Espíritu Santo. Pentecostés es una de las 7 fiestas solemnes, ¿sí?, que la ley ordenaba al pueblo judío de realizar. Pentecostés era la fiesta de las cosechas. Era cuando iban al templo y presentaban sus ofrendas y diezmos de las cosechas. Y era la fiesta en que agradecían a Dios por la abundancia de las cosechas. Amén. Entonces, año tras año existía la fiesta de Pentecostés.
Y en esa fiesta iban y estaban todos juntos. Estaba el pueblo de Dios rindiendo su ofrenda por las cosechas. Amén. Y Dios escogió ese día, el día de la cosecha, ¿para qué? Para que su Espíritu Santo venga, sacuda la tierra y los apóstoles empiecen a cosechar para el pueblo de Dios. Amén. Entonces no es casualidad, no es porque a Dios se le ocurrió, era la fiesta de las cosechas. La mies es mucha, los obreros pocos. Oren para que el Señor mande obreros a su mies. Entonces ahí vino una gran cosecha. Amén. De repente vino, estamos versículo 2, del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Seguimos? Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, ¿quiénes? Los discípulos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Seguimos. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Vamos a parar ahí un ratito. A ver, un momentito. Entonces, si no revisamos la historia como hemos revisado hoy, te empiezas a preguntar, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si eran judíos, ¿cómo es que se repartieron lenguas y cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua? ¿Acaso no hablaban hebreo? Ahora has entendido de que no hablaban hebreo por la colonización y la dominación que tuvieron. Amén. De esos 4 imperios. Ellos nacieron y aprendieron el idioma impuesto por los emperadores. ¿Me están siguiendo? Entonces, por eso dice, cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Por qué? Porque hablaban conforme al lugar donde habían nacido. Amén. Seguimos. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Seguimos. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Paramos ahí un ratito. Además de esos 4 imperios divididos de Alejandro Magno, ahora el pueblo estaba sometido ¿a quién? A Roma. ¿Y qué idioma hablaba Roma? Latín. ¿Sí? Entonces, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, o sea, los que mantuvieron el judaísmo, pero que hablaban esos idiomas impuestos, sigo repitiendo, pero quiero que quede bien entendido eso, ¿por qué los idiomas? Y los prosélitos, ¿quiénes eran los prosélitos? Eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Entonces, esos gentiles que se sometieron a la ley, que cumplían la ley de Moisés, eran llamados prosélitos. Eran personas que asimilaron el judaísmo, pero que eran gentiles, no eran de raíz hebrea. ¿Amén? Muy bien, seguimos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en otros idiomas, maravillas de Dios. Estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Seguimos? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué sucedió? Estaban en una casa, vino un estruendo, dice, como de muchas aguas, como de un viento tremendo. Acá en Cochabamba, gracias a Dios por nuestras bellas montañas, no llegan vientos muy fuertes, ¿no? Pero en Santa Cruz, por ejemplo, hay vientos que arrastran árboles. Pero esos vientos, incluso cuando en Cochabamba, suenan fuerte. A veces caen ramas, ¿no?
No sé si les ha pasado una vez en Calacala, estaba yendo yo por ahí, cayó una rama de una palmera. ¿Cómo suena? Y gracias a Dios no te caen en la cabeza, si no ya eras. Esos vientos son fuertes, pero ese viento en Pentecostés era mucho más fuerte. Entonces, al escuchar eso, ¿qué hizo el pueblo? Se fueron al templo de Jerusalén, a la entrada, a las escalinatas. Entonces los discípulos tuvieron que ir ahí porque el pueblo se reunió ahí. No es que esas 3,000 personas que escucharon el mensaje de Pedro fueron a esa casa, sino que los discípulos fueron al templo. ¿Estamos bien hasta ahí? El único lugar de Jerusalén que tenía capacidad para más de 3,000 personas. Habían peregrinos judíos tanto como residentes. Hemos leído una lista de naciones, ¿no? Les cuento una cosa. ¿Se acuerdan que hemos dicho que Lucas escribió Hechos? Y que él, ¿a encargo de quién? ¿Quién le encargó? Teófilo. Teófilo le patrocinó todo ese estudio. Muy bien. La larga lista de naciones que escribió Lucas abarca la mayor parte del mundo romano del primer siglo, en particular zonas donde había comunidades judías. Este es uno de los catálogos antiguos más completos de la diáspora judía. En este momento los convertidos al cristianismo eran principalmente judíos, los únicos gentiles en Pentecostés eran prosélitos. ¿Se entiende? Luego de la prédica de Pedro, recién los gentiles que no eran judíos empezaron a convertirse. ¿Me están siguiendo? Amén. Y luego los discípulos entendieron que el sacrificio de Cristo era para todos. La gran comisión no era para el pueblo judío, sino era para todos. Amén. Y empieza el cristianismo. ¿Cuándo se llamó cristianos? A los primeros cristianos. Porque se les llamaba los del camino. Cuando iban en la gran comisión, la gente decía, ahí están los del camino, porque caminaban por los caminos. ¿Sí? No les decían cristianos. Pasaron muchos años hasta que un día en Antioquía estaban reunidos y alguien dijo, estos son cristianos, seguidores de Cristo. Y esa fue la primera vez que se llamó cristianos en Antioquía. Amén. Después de que se estaba cumpliendo la gran comisión. Amén. Muy bien. Entonces, viene Pentecostés. Se derraman lenguas. ¿Qué lenguas? Lenguas de los idiomas que hablaba la gente. ¿Qué hizo Dios en Babel? ¿Qué hizo Dios en Babel? Dispersó a la gente porque no quería que estén juntos en un solo lugar, porque tenía que cumplirse a futuro la gran comisión, ir por todo el mundo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que el pueblo se dispersara y llenara la tierra. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Dios no quería que todos estén en Babel construyendo esa torre. ¿Se acuerdan dónde se construyó la torre de Babel? En Babilonia. Y hoy en día, ¿dónde es? ¿Quién dijo? Irak. ¿Y saben exactamente en qué ciudad? En Tikrit, la ciudad donde nació Saddam Hussein. Y el túnel donde lo encontraron estaba cerquita de donde se construyó la Torre de Babel. Ahícito construyeron. ¿Qué les parece? ¿Sí? Seguro Saddam Hussein decía, si estuviera la torre me escaparía por aquí. Muy bien. Entonces, mis amados hermanos, Dios dispersó con distintas lenguas y al dispersar con distintas lenguas, el mundo se pobló con distintos idiomas. No se entendían unos con otros. No había Google Translator. ¿No ve? Entonces, no se entendían. ¿Me están siguiendo? Cuando viene Pentecostés, el sacrificio de Cristo hace que su Espíritu Santo venga a llenar la tierra. Y ese sacrificio viene con la demostración de ese poder de hablar
otras lenguas. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba volviendo a unificar un pueblo en un lugar, sino que estaba diciendo ahora van a salir a otros lugares y van a hablar el idioma que ellos hablan. ¿Me están siguiendo? Dios estaba diciendo a los discípulos y a los que se convertirían, tienen que hablar el idioma del que te va a escuchar. ¿Me están siguiendo? Entonces no es que Dios vuelve a hacer una uniformidad, sino que hace una unidad en la diversidad. Por eso dicen todos, wow, yo soy cretense, yo soy de Pánfila, yo soy de aquí, yo soy de allá. Están hablando mi idioma. Entiendo lo que dicen. ¿Me entienden? Entiendo. No es solamente que hay que hablar arameo aquí, sino que hablan el idioma del lugar en que he nacido. Ahora, entonces en Babel no se entienden, en Pentecostés se entienden. Y vamos a ver en Apocalipsis cómo adoran juntos. Amén. Dios inicia la unidad, en conclusión. No nace del esfuerzo humano. Esa unidad no nace del esfuerzo humano. ¿De dónde viene? Nace de la acción del Espíritu Santo. Dios comunica en la diversidad. No elimina las diferencias, las usa como puente. ¿Me estoy explicando? Bien. Entonces, aquí vienen preguntas. ¿Qué idioma habla la iglesia? ¿Qué idioma habla el muro? ¿Qué idioma hablamos nosotros? ¿Hablamos el idioma de la gente o nos hemos vuelto tan cerrados que entre nosotros nos hablamos bonito? Hola hermano, bendiciones, gloria a Dios, amén. Pero no sabemos expresar al que no conoce a Cristo. Y hablamos un idioma que no nos entienden. Y nos dicen, no me gusta hablar contigo porque no te voy a entender. ¿Qué idioma hablamos? ¿Qué idioma hablamos? ¿Estoy esperando que otros hablen mi lenguaje o yo voy a hablar el lenguaje de ellos para que te entiendan? ¿Qué hicieron los apóstoles? Recibieron el don de lenguas y empezaron a hablar el idioma de ellos. Amén. ¿Qué idioma hablas cuando sales de la iglesia? ¿Qué idioma hablas con la gente que te relacionas que no es cristiana? ¿Cómo le hablas a esa gente? ¿Estoy contribuyendo a la comunión o a la incomunicación? ¿Eres una persona que no te van a entender y no van a querer hablar contigo? ¿O van a decir, le entiendo lo que habla y me gusta, me bendice, me edifica? Sin el Espíritu de Cristo no nos entendemos. Amén. Para aclarar esto, les voy a contar algo. Hace muchos años, estábamos en una iglesia un poco grande que tenía avanzadas en el campo. No sé si conocen Tocorrancho. Es de que más arriba, subiendo la montaña. ¿Conoce, hermana Florinda? Amén. Hay una iglesia subiendo a Tocorrancho grandecita. Y nos invitaron a los pastores y nos dijeron a algunos hermanos que cordialmente obligados teníamos que ir a apoyar. Entonces fuimos y el pastor, muy genio, perdón, no me gusta criticar, pero muy inteligente, se llevó un estudio porque en uno de los talleres de ese retiro allá había que hablar sobre matrimonios. Y él se llevó un estudio bien bonito, traducido del inglés. Y se va al campo y claro, él no hablaba quechua, entonces había un hermano precioso que dominaba el quechua y el español. Y él empieza a traducir. Y en un momento dado, el pastor agarra a los hermanos en Tocorrancho, hermanos que para llegar a la iglesia caminaban kilómetros, tardaban hasta 4 horas en llegar, 4 horas. Por camino de tierra venían los niñitos con sus alpargatas, sus piecitos todos sucios, pero llegaban en punto al culto. Y el pastor agarra, y hablando de matrimonios, y dice, ¿no?, que tiene que haber un tiempo entre la pareja, y tienen que salir y tener un tiempo, tiempos de calidad. Entonces dice, después del trabajo, tienes que tener una cita con tu esposa, llevarla al cine, el fin de semana llevarla a cenar. Y el hermano que traducía lo miraba.
Y agarraba ahí. ¿Cómo traduzco eso? Trataba de adornar un poco las cosas, ¿ya? Trataba de acomodar en el quechua ahí, pero no podía. Y tartamudeaba el hermano traduciendo al quechua. Y termina el pastor y dice, y ese es el cherry de la torta. Y el hermano que estaba traduciendo lo mira, piensa, y ese es el quesillito del mote, les dice, en quechua, ¿no? Termina el culto y se le acercan al pastor algunos hermanos y le dicen, pastor, ¿te has dado cuenta de una cosa? Nosotros somos campesinos, nos levantamos 4 de la mañana, sacamos a las vacas, ordeñamos la leche, la llevamos a pastar y después estamos cultivando la tierra. O si es época de cosecha, cosechamos. Todo el día estamos al sol. Y entre las 4 o 5 de la tarde llevamos otra vez las vaquitas al corral, llegamos a la casa, se mete el sol, a veces no hay luz, prendemos una velita y nos dormimos. Esa es nuestra vida. ¿De qué cine estás hablando? No hay cine aquí. ¿De qué restaurante estás hablando? Nosotros nos cocinamos con leñita en ollitas de barro. Se acerca otro hermano y le dice, no he entendido, pastor. ¿Cada culto hay que traer torta? Como dijo el cherry de la torta. Y el pobre pastor quedó pues, una pena, ¿no? De verdad, una pena. Y el hermano que traducía tuvo que adornar, explicar todo. Entonces, ¿qué idioma hablas? Si te vas a ir a hablar un idioma de ciudad al campo, no te van a entender. Y hasta puedes herir y maltratar a la gente. Tienes que ver la realidad de la persona con la que estás hablando. Tienes que ver qué hace, cómo vive. Tienes que comprender el momento que está viviendo. Y tienes que hablar su idioma. Amén. Tienes que hablar su idioma. Les voy a contar otra anécdota, así rapidito y con eso termino. Amén. Una vez fuimos al campo, a la pastora y a mí nos encanta ir al campo cuando nuestros hijos eran chicos. Siempre íbamos. Y fuimos por Misque. Y al bajar de Misque estaban cosechando habas. Y mi esposa me dice, para habitas fresquitas, quiero comprar. Y se baja y la señora que estaba armando sus puestos le empieza a hablar en quechua a mi esposa. Y mi esposa le contesta, un poquito de quechua, un poco de español. Y ustedes saben, mi esposa tiene ojos de color claro. Ay, bandida, habías entendido quechua, pensé que eras gringa, le dice. No entiendo. Y agarra y le da un atado de habas, llévate. ¿Por qué? Porque entendía su idioma. Y le regaló un atadito de habas. Porque entendía su idioma. ¿Me entienden? ¿Quieres comunicarte con alguien? Habla su idioma. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ese es el don de lenguas. Es el don de saber hablar, el idioma de la persona con la cual vas a hablar. Amén. Miren, el grupo de alabanza tiene un grupo de WhatsApp y ellos se comunican por WhatsApp y hablan idioma alabanza. Están hablando de las notas, de las canciones, de esto, del otro. Hablan idioma alabanza porque se comunican en ese idioma. Los que no estamos en alabanza, si nos mandaran un mensaje así, no vamos a entender. Pero ellos sí se entienden porque hablan idioma alabanza. Amén. ¿Queda claro lo que es el don de lenguas? Ese don que da el Espíritu Santo, de que no nos vuelve todos uniformes, pero en la diversidad nos unifica. Amén. Y hablamos el idioma de Cristo, pero en el idioma que la gente nos puede entender. Amén. Y esito, mis amados hermanos, es el don de lenguas, y esos son los 400 años de silencio que el Señor preparó para que exactamente se derramaran las lenguas, para que el mundo entero pudiera entender el mensaje de Cristo en su idioma, en su cultura, en su realidad. Amén.
Eso sería, mis amados. Hoy en día queda claro entonces. Babel, separación. Pentecostés, unidad en la diversidad. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. ¿Oramos?